Todavía recuerdo cómo la luz pegaba en la mesa del comedor esa noche, filosa, fría, demasiado brillante. Mi papá estaba sentado en la cabecera, como siempre, con los brazos cruzados y un palito blanco y rosa frente a él, como si fuera un arma. Mi mamá apretaba un pañuelo en una mano y un rosario en la otra. Y Miguel, parado detrás de ellos, con los brazos cruzados, parecía más asqueado que confundido. Siéntate, dijo mi papá. No era una petición, era un veredicto. Me senté. Nadie dijo nada por un momento. El aire estaba pesado, cargado de decepción, como si la vergüenza tuviera su propio olor. Finalmente, él habló. Has traído deshonra a esta familia. Abrí la boca para hablar, para explicar, pero las palabras se me atoraron entre la garganta y el corazón. Miré a mi mamá, buscando algo de suavidad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Su silencio fue una traición para la que no estaba preparada. Mi papá se inclinó hacia adelante, presionando 2 dedos contra la prueba. ¿Es tuya? Ese sí, susurré. Pero, ¿tiras por la borda todo lo que te enseñamos por esto? Su voz se quebró de furia. ¿Es por ese chico? ¿El tal Ramírez? Javier, dije, bajito. Se llama Javier. Miguel soltó un bufido. No mames. Está muriendo, dije. Las palabras cayeron en la sala como piedra. Javier tiene leucemia. Mieloide aguda. Lleva meses luchando. Esto no fue un error cualquiera. Mi papá parpadeó, solo una vez. ¿Y crees que eso lo hace mejor? No. Pero lo hace real. Se puso de pie, lento, como si algo dentro de él pesara demasiado para moverse rápido. Tienes 2 opciones, arregla esto o vete de esta casa. No puedo arreglarlo, dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Y no lo haré. Este bebé, es todo lo que me quedará de Javier. Deberías haberlo pensado antes de avergonzar a tu familia. Miré a Miguel. Por favor. Pero él solo miró a otro lado. Tú te lo buscaste. Y luego mi mamá, apenas en un susurro, estás tirando tu futuro. No, dije, juntando lo que me quedaba de fuerza. Lo estoy protegiendo. Subí las escaleras, empaqué una mochila con manos temblorosas y bajé para encontrarlos aún sentados en silencio. Mi papá no se movió. Mi mamá lloraba. Miguel miraba a otro lado. Y cuando salí al frío, me di cuenta de que ya no era parte de esa familia. Pero Javier todavía lo era. Y nuestra historia no había terminado. Javier Ramírez no solo me veía, me entendía. Desde el momento en que nos pusieron de compañeros en la clase de literatura en el penúltimo año, algo callado pero seguro se formó entre nosotros. Mientras otros chicos memorizaban líneas de Romeo y Julieta solo para salir del paso, Javier se sentó a mi lado y dijo, esto no es sobre amor. Es sobre miedo, sobre lo que hace la gente cuando piensa que lo va a perder todo. Debería haberlo sabido entonces. No era como los demás en la escuela. Escribía poemas en los márgenes de sus cuadernos. Era voluntario en un refugio de animales los fines de semana. Y cuando tocaba el sello, no solo tocaba, sentía como si hablara en un idioma que yo había olvidado que sabía. No apresuramos nada. Tal vez porque los dos crecimos en casas donde los límites importaban. O tal vez porque lo que estábamos construyendo no necesitaba prisas. Para el último año, habíamos creado algo raro, intencional, profundo, seguro. Unas semanas después de graduarnos, empezó a salirle moretones con facilidad. Primero en los brazos, luego en las costillas. También estaba cansado, pero le echamos la culpa al estrés y a los trabajos de verano. No fue hasta la 3ª visita al doctor que llegó la palabra, leucemia. Avanzada. Estaba sentado en su cama de hospital, con una luz tenue entrando detrás de él, y tomó mi mano. No tengo miedo de morir, Sophie, susurró. Pero sí tengo miedo de desaparecer. No lo harás, le dije. No te dejaré. Quiero dejar algo atrás, dijo. Algo real. Algo que sea parte de los dos. Hablamos por horas. No solo una vez. No fue impulsivo. Nos hicimos todas las preguntas difíciles, sobre dinero, el futuro, el duelo, los sí. Sabía lo que significaba. Sabía que sería duro. Pero también sabía lo que significaría para él. Cuando descubrí que estaba embarazada, no sentí miedo. Me sentí anclada.
Como si la tormenta ahora tuviera algo a lo que aferrarse. Se lo conté a Javier en el hospital, el día después de su segunda ronda de quimio. Su sonrisa. Dios, esa sonrisa, iluminó toda la habitación estéril. Entonces hice algo que importó, dijo. Antes de que todo empeorara, me llamó a su lado y sacó una cajita de terciopelo de debajo de la almohada. Adentro había un anillo de zafiro delicado. Era de mi abuela, dijo. Quería dártelo como se debe. Lo deslizó en mi dedo con manos temblorosas. Cuéntale de mí, susurró. Cuéntale todo a nuestro hijo. Y luego cerró los ojos. Me dejé el anillo puesto, incluso cuando salí de esa casa por última vez. Porque no solo cargaba con el duelo, cargaba con la prueba de que el amor había vivido aquí. Y seguía viviendo. Por 3 noches, dormí en el asiento trasero de mi carro, estacionado atrás del hospital donde Javier murió. Despertaba con el zumbido de las entregas de la mañana y fingía que solo estaba descansando, no viviendo ahí. Mi estómago era un nudo, parte hambre, parte miedo, parte un dolor que ni siquiera había empezado a desentrañar. Guardé el anillo de zafiro en mi bolsillo, con miedo de perderlo si lo usaba. Se sentía más seguro así, como un voto apretado contra mi palma. Estaba de 6 meses, sin trabajo, a la deriva. Me bañaba en baños de gasolineras. Comía galletas saladas y tomaba agua de vasos de comida rápida. Y cada noche, antes de dormir, ponía mi mano en mi panza y susurraba, lo vamos a lograr. No sé cómo, pero lo haremos. La 4ª mañana, alguien tocó mi ventana. Me levanté de un brinco, con el corazón a 1000, esperando una multa o algo peor. Pero era la señora López, mi antigua maestra de español, con una bolsa de supermercado y entrecerrando los ojos contra el sol de la mañana. ¿Sofía? Dijo, con voz suave pero segura. Mija, ¿qué haces aquí? Me quebré. No insistió. Solo abrió la puerta de su carro y dijo, ven a casa conmigo. Su sótano era pequeño y olía a cedro y suavizante de ropa. Pero era seguro. Tenía un catre, una lámpara pequeña y un biombo que me daba privacidad. Esa primera noche me dio sopa caliente y puso vitaminas prenatales junto a mi plato, como si fuera lo más normal del mundo. No estás sola, dijo. No eres una carga. Eres familia. Encontré trabajo en un diner de día y limpiando oficinas de noche. Carmen insistió en cuidar al bebé cuando naciera. Cuando llegó Emiliano, antes de tiempo, pero fuerte, envié una nota de nacimiento a mis papás. Incluí una foto de él envuelto en una cobijita azul que tejió la mamá de Javier, con su nombre escrito a mano, Emiliano Javier Morales. 12 de diciembre. Pasaron semanas. Nada. Un domingo, junté valor, puse a Emiliano en su sillita y manejé a la casa que antes llamaba hogar. Mis manos temblaban mientras subía los escalones. Mi papá abrió la puerta. Su cara se endureció. No tenemos nada que decirte, dijo, y cerró antes de que pudiera hablar. Por la ventana, vi a mi mamá observándome. Por un segundo. Luego la cortina cayó. Volví al carro, con el corazón vacío. Emiliano lloriqueaba, y lo abracé fuerte, susurrando otra vez, lo vamos a lograr. Y esta vez, lo creí. Los primeros años fueron duros, pero constantes. Carmen y yo creamos un ritmo, yo trabajando de noche, ella cuidando a Emiliano, las dos intercambiando sueño como si fuera dinero. Tomé clases en línea durante sus siestas, garabateé notas de anatomía en recibos de comida para llevar y estudié tarjetas en el camión entre turnos. No era glamoroso. Pero era nuestro. Emiliano era un bebé tranquilo, observador. A los 2, tarareaba melodías mientras apilaba bloques. A los 4, tocaba canciones en el piano viejo de Carmen, sacando las notas de oído. Reconocí la mirada en su cara cuando tocaba, esa concentración lejana. Era el regalo de Javier, surgiendo en él como algo sagrado. Carmen lo llamó su herencia. Algunos chicos heredan ojos claros o estatura, dijo. Tu hijo heredó música. No posteaba mucho en redes, no tenía álbumes llenos de fotos ni parientes pidiendo imágenes. Envié tarjetas de Navidad a mis papás los primeros 3 años. Sin respuesta. Después de eso, dejé de intentarlo. El silencio era más fuerte que el rechazo. Una tarde, recibí una carta de una oficina legal que representaba a la farmacéutica del ensayo clínico de Javier. Por su contribución, y porque nos designó como beneficiarios,
Emiliano tenía derecho a un pequeño fondo. No era mucho, solo lo suficiente para asegurar su educación. Pero para mí, fue como si Javier hubiera cruzado el tiempo para cumplir su promesa. Terminé mi carrera de enfermería cuando Emiliano tenía 5. Carmen estaba en la audiencia con un cartel casero. Emiliano aplaudió tan fuerte que se le pusieron las mejillas rosas. Los miré, solo a ellos dos, y no me sentí sola. Me sentí completa. Conseguí un trabajo en el Hospital Infantil de Los Ángeles. Pediatría. Los mismos pasillos donde Javier luchó por vivir. Mis colegas eran amables. Nadie preguntaba por el papá de Emiliano ni por mi anillo faltante. Y no ofrecí la historia. Era mía para llevar, no para actuar. Emiliano siguió creciendo como él mismo. A los 8, escribió su primera canción. A los 10, audicionó para un programa juvenil en Juilliard y entró. Lo vi tocar una pieza que compuso, baja, triste, pero con luz al final. Supe que la música no era solo talento. Era memoria. Era supervivencia. A veces me quedaba despierta preguntándome si mis papás pensarían en él. Si alguna vez vieron las noticias locales y leyeron su nombre bajo un titular como compositor de 10 años impresiona a jueces. Pero nunca llegaron llamadas. Ni cartas. Ni siquiera de Miguel. Aún así, crecimos. Construimos nuestras vidas en el silencio, lejos de sus sombras. Y aunque nadie de mi pasado aplaudió nuestras victorias, yo aplaudía lo suficientemente fuerte por los dos. Porque Emiliano no era solo el legado de Javier. También era el mío. El segmento salió al aire un jueves por la noche, entre el clima y los deportes. Una presentadora de voz suave lo presentó. Un joven compositor honra a su padre fallecido con música y da esperanza a familias luchando contra el cáncer infantil. Luego apareció Emiliano en pantalla, sentado en el piano del atrio del hospital, sus dedos moviéndose con confianza tranquila. La cámara enfocó una placa en la pared detrás de él, Fundación Javier Ramírez, en memoria, en música. Él había compuesto la pieza. Para los que se quedaron, dijo cuando le preguntaron por el título. Ese día, yo estaba fuera de cámara, con la mano en el corazón, sosteniendo el mismo anillo de zafiro que Javier me dio. En la entrevista, Emiliano dijo que su papá murió antes de que naciera. Pero aún lo siento, le dijo al reportero. Cuando tocó. Para el viernes por la mañana, los teléfonos del hospital sonaban con donaciones. Para el sábado, el clip en YouTube ya tenía 100.000 vistas. Para el domingo, un correo llegó a mi bandeja con un asunto que me revolvió el estómago. De Miguel.Morales. Asunto, te vi. Lo miré un buen rato antes de hacer clic. Sofía. Vi las noticias. No sabía todo. Probablemente aún no lo sé. Pero vimos a Emiliano, y te vimos a ti. Mamá y papá también. Papá no está bien. Tuvo un infarto el año pasado. Está diferente ahora. Quieren conocerlo. A tu hijo. Piénsalo, por favor. Sin presión. Miguel. Lo leí 5 veces. Mis dedos se quedaron sobre el teclado, sin saber si responder, borrar o gritar. Durante 15 años, fui invisible. Di a luz sola. Crié a Emiliano sin una palabra de ellos. Me cerraron la puerta en la cara, literalmente. Y ahora, después de un segmento en las noticias y un niño que ya no podían ignorar, querían volver. Ya no era la chica en ese porche. Había construido una vida. Los había sobrevivido. No necesitaba su orgullo. No necesitaba sus elogios. Pero Emiliano merecía la verdad. Y tal vez, solo tal vez, merecía la opción que nunca me dieron. Esa noche, me senté con él en el porche, con los pies bajo una colcha gastada. Le conté que su tío había escrito. Que sus abuelos querían conocerlo. Estuvo callado un buen rato. Luego preguntó, ¿tú qué quieres, mamá? Y me di cuenta de que ya no lo sabía. No todavía. Pero estaba lista para descubrirlo. Así que respondí. Hablemos. Llegaron un sábado tranquilo, 30 minutos antes. Vi el carro estacionarse y sentí mi cuerpo tensarse como cuando tenía 16 y llegaba 5 minutos después de mi hora. Miguel salió primero, ayudando a mi papá, que ahora caminaba con bastón. Mi mamá salió despacio, aferrada a su brazo. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Más gris. Pero aún pulida, aún compuesta. Abrí la puerta antes de que tocaran. Nadie dijo nada al principio.
Solo nos miramos. La boca de mi papá se movió como si quisiera decir algo y no supiera cómo. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Miguel ofreció un asentimiento cauteloso. Pasen, dije. Entraron como extraños, observando la casa, las fotos en las paredes, el piano en la esquina. Los llevé a la sala. Nadie se sentó hasta que hice un gesto. Se acomodaron en el sofá como visitantes en un museo, rodeados de una vida que no ayudaron a construir pero que ahora querían ver. Y entonces Emiliano entró desde el pasillo. Llevaba una camisa de botones y pantalones caqui, el pelo bien peinado, como pidió esa mañana. Se detuvo al verlos. Observé sus caras. Mi mamá jadeó, de verdad jadeó, y se tapó la boca. Mi papá apretó su bastón con ambas manos. Miguel se recostó como si le hubieran quitado el aire. Emiliano se parecía a Javier. Los mismos ojos almendrados. La misma barbilla con hoyuelo. La misma postura calmada, como si nada pudiera sacudirlo. Lo único que sacó de mí fue la nariz y tal vez la forma en que apoyaba un talón cuando estaba pensando. Hola, dijo con cortesía. Soy Emiliano. Mi papá abrió la boca, la cerró, y luego dijo, soy Roberto. Tu abuelo. Su voz se quebró en la palabra. Mi mamá seguía mirando. Eres, hermoso, susurró. Emiliano me miró. Le di un pequeño asentimiento. ¿Quieren escuchar algo que toco? Preguntó. Mi mamá dice que ayuda cuando el aire se siente muy pesado. Nadie respondió, pero él fue al piano de todos modos. Ajustó el banco, puso los dedos en las teclas y empezó a tocar. No era una pieza para impresionar. Algo simple. Lento. Melancólico. Una melodía que escribió a los 8, después de que le conté que Javier estaba enfermo cuando lo llevaba en la panza. Me senté en el borde del sillón, sin quitarles los ojos de encima mientras la música llenaba la sala. Y luego, cuando sentí que era el momento, hablé. Les conté todo lo que nunca me dejaron decir. Sobre el hospital. El diagnóstico. El último deseo de Javier. Su ultimátum. La noche en que estuve en ese mismo porche con un recién nacido en brazos y me fui para siempre. Nadie interrumpió. Nadie negó. La música seguía bajo mis palabras, como un recuerdo desplegándose. Y cuando finalmente dejé de hablar, el silencio que siguió dijo todo lo que ellos no podían. No les ofrecí perdón. No del tipo que tal vez esperaban. Les ofrecí sillas, té y la verdad, en mis términos. Eso era todo lo que tenía para dar. Nos sentamos en la sala durante lo que parecieron horas. Nadie buscó excusas. Eso ya era algo. Mi papá miraba al suelo, girando el bastón lentamente en la mano. Mi mamá se limpiaba los ojos con la esquina de un pañuelo que parecía haber cargado más de un tipo de duelo. Estuve equivocado, dijo mi papá finalmente. Su voz era baja, casi ronca. Me dije que hice lo que debía. Que protegía nuestros valores. Pero no era así. Estaba protegiendo mi imagen. Mi orgullo. Ahora lo veo. No respondí. No de inmediato. Porque no era suficiente, pero tampoco era nada. Solo era. Mi mamá levantó la vista. Guardé cosas, dijo suavemente. Artículos. Anuncios. Una foto de Emiliano que encontré en línea una vez. Me decía que respetaba tu espacio. Pero la verdad es que tenía miedo de que no me quisieras de vuelta. No lo quería, dije, con suavidad. No por mucho tiempo. Miguel no había hablado desde que la música de Emiliano se desvaneció. Pero ahora se limpió la cara con la manga, sin intentar ocultar las lágrimas. Estaba tan enojado entonces. Con todo. Contigo, con Javier, con el desastre. Revisé tu teléfono para probar que mentías porque era más fácil que admitir que tenías razón. Lo siento, Sophie. No estoy aquí para reescribir lo que pasó, dije. Y no les estoy ofreciendo una bienvenida instantánea. He criado a Emiliano sin confusión, sin esperar. Si quieren conocerlo ahora, tiene que ser consistente. Honesto. Sin fingir que el pasado no pasó. Todos asintieron. Emiliano volvió de arriba con una carpeta. Quiero mostrarles algo, dijo. La abrió y levantó una carta con el logo de Juilliard. Entré. División preuniversitaria. Empiezo en otoño. Mi papá parpadeó fuerte. Mi mamá se tapó la boca otra vez. Miguel soltó un suspiro que sonaba a arrepentimiento y asombro a la vez. Eres el hijo de Javier, dijo mi papá.
También soy el hijo de mi mamá, respondió Emiliano. Y ella lo logró sin ustedes. Sentí que algo se soltaba en mi pecho. No era enojo, no del todo tristeza. Solo liberación. Ya no necesitaba su orgullo. Pero Emiliano, parado con los ojos de Javier y su propia fuerza, les dio la oportunidad de ver lo que se perdieron. Y me dio algo aún mayor, la prueba de que nunca necesité ser aceptada para pertenecer a algún lugar. Pertenecía aquí. Con él. Y cuando el timbre sonó 2 semanas después, no dudé en abrir la puerta. La primera nota que tocó Emiliano resonó en el Lincoln Center como una pregunta demasiado suave para decirla en voz alta. Estaba sentada en la tercera fila, rodeada de las personas que dieron forma a nuestra historia, Carmen a un lado, los papás de Javier al otro, y más allá, mi mamá, mi papá y Miguel. Éramos una constelación extraña, reunida por un niño que cargaba todos nuestros pasados en la punta de sus dedos. La composición de Emiliano no necesitaba letras. Empezó con un sello, bajo y doliente, el instrumento de Javier, su voz. Luego entró el piano, tímido al principio, luego más valiente. Las notas crecían y se suavizaban como recuerdos que subían y bajaban. El público estaba en silencio, reverente. Pero yo no escuché la sala. Escuché todo lo que sobrevivimos. Pensé en las habitaciones de hospital y las paradas de camión, en los zapatos de segunda mano y el café frío en turnos de medianoche. Pensé en Emiliano acurrucado contra mí en el sótano de Carmen, su aliento pequeño en mi clavícula, el anillo que Javier me dio apretado en mi palma como una promesa que no tuve opción más que cumplir. Y luego pensé en el ahora. La música escaló, delicada y feroz, hasta que aterrizó en una nota final que no se desvaneció, se quedó, flotando en el aire como algo permanente. Los aplausos fueron ensordecedores. Emiliano se levantó e hizo una reverencia, luego se giró para mirarme. Esa noche, en el hotel, me senté con los zapatos quitados y el anillo de zafiro descansando en mi pecho. Emiliano estaba acostado en la cama, cansado pero aún encendido por el escenario. ¿Crees que alguna vez los perdonarás por completo?, preguntó, no con reproche, solo curioso. Giré el anillo lentamente entre mis dedos. El perdón, dije, no es olvidar. Es decidir que la herida ya no define quién eres. Asintió. Entonces, ya lo hiciste, ¿verdad? Sonreí. Creo que sí. Afuera, Nueva York zumbaba con su urgencia de siempre. Pero en ese momento, la habitación estaba tranquila. Suave. Completa. Emiliano se dio la vuelta, con la mano descansando en la cobija. El abuelo dijo que quiere venir al próximo. ¿Crees que lo dice en serio? No lo sé, dije con honestidad. Pero ya veremos. Porque esta vez, las puertas de nuestra vida se abrieron en nuestros términos. Y mañana, abriríamos otra.